Pues amigos, yo soy María Trader y estoy súper feliz y contenta de tenerlos aquí en un nuevo videito conmigo. Espero que ustedes se encuentren súper bien este maravilloso día, así que les doy la bienvenida y les envío un fuerte abrazo. El video de hoy está súper interesante, ya que se trata acerca de uno de los indicadores que más estoy utilizando en la actualidad y que me gusta muchísimo. Se trata del indicador MACD. Vamos a aprender a cómo utilizar este indicador de forma correcta, ya que es una herramienta auxiliar de análisis técnico que nos ayuda muchísimo al momento de hacer nuestros trades. Y también les estaré mostrando la estrategia que yo estoy utilizando para generar beneficios. Por lo tanto, amigos, ustedes quédense en donde están y miren este video hasta el final, ya que podrán aplicar esta misma estrategia en situaciones similares y de esta forma obtener sus propios beneficios. Y amigos, para las personitas que son nuevas en este canal y a las que todavía no se han decidido, les recomiendo que ingresen a mi grupo privado solamente escribiéndome la palabra clave equipo a mi grupo de Telegram, ya que en este grupo estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas. Y les va a gustar muchísimo, ya que, como dato curioso, les puedo decir que en las últimas 2 semanas el índice de trades acertados con beneficios es del 85%, así que ustedes no pierdan esta gran oportunidad. También, si ustedes quieren saber y quieren ver las reseñas que están dejando las personitas de mi grupo privado, pueden hacerlo, y es de forma sencilla a través de mi canal de Telegram público, donde se está compartiendo toda esta información y muchos otros datos. Y la forma de unirte a mi grupo, a mi canal de Telegram, es sencilla, solamente uniéndote al enlace que está debajo de este video en la descripción. Y como sorpresa les puedo decir que a todas las personitas que se estén uniendo a mi grupo privado tienen acceso automático a mi curso de formación con mi tutoría personal, y de esta forma ustedes podrán aprender acerca de las estrategias que se están utilizando en el trading y las que yo estoy utilizando. De esta forma generar sus propios beneficios en opciones binarias, y les va a ayudar muchísimo. Así que no esperen más y aprovechen esta gran oportunidad que tenemos en este nuevo año. Amigos, ahora sí podemos continuar. Muy bien amigos, hoy vamos a operar en el mercado con la ayuda del indicador MACD, como ya lo había mencionado. Este indicador nos dirá el punto de entrada y también qué volúmenes prevalecen en el mercado. En este caso ya he añadido el indicador y dejé todos los ajustes por defecto. Por esa hora les voy a recordar cómo utilizar este indicador. Este indicador consta de una línea horizontal y de un histograma de color verde o rojo. Aquí también podemos ver las medias deslizantes, una de color verde y otra roja. La señal de entrada es cuando, por ejemplo, la media deslizante de color verde comienza a cruzar de arriba hacia abajo nuestra segunda media deslizante de color roja. Y en este punto también se forma un histograma de color rojo. Y por eso esta situación nos indica que los volúmenes están bajando. Y en esta situación podríamos abrir un trade a la baja. O del mismo modo, cuando la media deslizante de color verde cruza nuestra media deslizante de color roja de abajo hacia arriba. Esto hace que se forme un histograma de color verde. Y esta situación nos indica que los volúmenes están aumentando hacia arriba. Por eso aquí podríamos abrir un trade hacia arriba. Otra señal es el momento en que las medias deslizantes se mueven paralelas entre sí y cruzan la línea horizontal con la marca en 0. Pero si el cruce se produce de abajo hacia arriba, en esa situación podemos abrir un trade hacia arriba. O puede ser hacia abajo en caso de que el cruce de las medias se produzca de arriba hacia abajo. Además, no debemos olvidar que este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Por lo tanto, en primer lugar, debemos prestar mucha atención a los niveles de soporte y resistencia, como siempre lo he dicho, y solo entonces podemos tener en cuenta las indicaciones de este indicador, ya que solo una combinación adecuada de análisis técnico e indicadores nos dará muy buenos resultados. Y hoy vamos a buscar diferentes situaciones en el mercado e intentaremos ganar con ellas. También quiero advertirles que este indicador puede tener errores. Por ejemplo, durante los retrocesos o cuando el precio entre en una zona de corrección. Así que amigos, ustedes asegúrense de ver este video hasta el final.
porque creo que hoy nos encontraremos con diferentes situaciones en el mercado y así ustedes podrán ver cómo trabajar con este indicador mediante ejemplos. Así que vamos a buscar el primer punto de entrada. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que en este momento se está produciendo un movimiento hacia arriba. Además, los principales mínimos del precio también están subiendo y en esta situación vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente el movimiento alcista continuará moviéndose hacia este nivel. Y también podemos ver que se está formando un histograma verde y hay un cruce de las medias, y esto significa que el precio próximamente subirá. Por eso creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro primer trade. Muy bien amigos, eso está muy bien. El precio continuó moviéndose hacia este nivel y también este indicador nos sugirió un buen punto de entrada. Además, los volúmenes hacia arriba han empezado a aumentar. Es un buen comienzo. Continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior y también podemos ver que tras el retroceso el precio se ha invertido y vuelve a bajar. Y vemos que hay un cruce de las medias móviles y los volúmenes bajistas están aumentando. Así que vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, porque creo que el precio seguirá bajando. Además, los precios también han tenido un buen potencial bajista. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener. Muy bien amigos, de hecho el precio ha seguido moviéndose hacia este nivel y aquí obtuvimos buenos beneficios. También se produjo un claro retroceso hacia arriba y tras tocar este nivel, el indicador nos dio un buen punto de entrada. Así que continuemos buscando situaciones similares en el mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte. Y también podemos ver que en este momento se está produciendo un buen movimiento bajista y el precio se está acercando a nuestro nivel, donde está empezando a romper sus límites. Por eso aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que creo que próximamente este nivel se romperá y también nuestro punto de entrada lo confirma nuestro indicador, porque los volúmenes bajistas están aumentando y también hubo un cruce de las medias deslizantes. Además, el precio tiene un excelente potencial a la baja y creo que aquí 1 minuto será suficiente. Por eso creo que tendremos tiempo suficiente para superar este nivel antes de que aparezca un movimiento de corrección o un pullback. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, este nivel se rompió y obtuvimos buenos beneficios. Esta situación funcionó muy bien, así que sigamos adelante. Aquí tenemos un nivel de resistencia en la parte superior y también podemos ver que hubo un retroceso después de tocar este nivel y ahora después de un tiempo el precio se ha invertido y se acerca de nuevo a nuestro nivel, así que vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que justo en este punto el precio comienza a romper este nivel y creo que en esta situación 1 minuto será suficiente. Además, nuestro punto de entrada ha sido confirmado por el indicador. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener. Muy bien amigos, el precio siguió subiendo, este nivel se rompió y obtuvimos muy buenas ganancias. Con 1 minuto fue suficiente y tuvimos tiempo para cerrar el trade antes del movimiento correctivo y del retroceso a la baja. Además, el indicador nos dio un buen punto de entrada nuevamente. Así que todo va bien amigos, continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte
Y también podemos ver que el precio se ha estado moviendo en una zona de corrección, pero en este momento ya está empezando a romper este nivel. Así que vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que el precio tiene un excelente potencial bajista y creo que próximamente este nivel se romperá y llegaremos justo a la ruptura de este nivel. Además, nuestro indicador confirma nuestro punto de entrada, porque hay un cruce de las medias deslizantes y también se está formando un histograma rojo. Así que amigos, esperemos el final de nuestro trade y ver qué vamos a obtener. Excelente amigos, vemos que el precio ha seguido bajando y este nivel se rompió y aquí obtuvimos muy buenos beneficios. Además, los volúmenes a la baja empezaron a subir y el precio no paraba de bajar. Continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí podemos ver un nivel de soporte y también podemos ver que aquí hubo una buena y fuerte tendencia a la baja. Vemos que es la primera vez que el precio toca este nivel en mucho tiempo. Y también podemos ver que se está formando un histograma verde y hay un cruce de las medias deslizantes, así que vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente habrá una corrección en este nivel y el precio alcanzará una zona de corrección donde habrá un pullback hacia arriba, ya que se trata del primer toque de este nivel en mucho tiempo y es poco probable que este nivel se rompa, porque en estas situaciones lo más probable es que se produzca un retroceso hacia arriba, así que esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, aquí hubo un pullback hacia arriba y obtuvimos muy buenos beneficios y con 2 minutos fue suficiente. Además tuvimos tiempo para trabajar con este movimiento. De nuevo el indicador nos ayudó y los volúmenes hacia arriba han empezado a aumentar. Así que amigos, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte. Y también podemos ver que en estos momentos se está produciendo un buen y fuerte movimiento bajista, pero todavía hay margen para subir hasta el nivel de soporte. Así que vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que el precio continuará moviéndose directamente hacia este nivel de soporte. También vemos que hubo un cruce de las medias y se está formando un histograma rojo. Además, el precio tiene un excelente potencial bajista y creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una corrección o un ligero retroceso al alza. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, el precio realmente ha seguido moviéndose hacia este nivel y el indicador volvió a darnos un buen punto de entrada. Además, el precio tiene un gran potencial a la baja. Así que amigos, continuemos y veamos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos un nivel de resistencia y en esa situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que podemos ver que después del retroceso el precio se ha invertido y de nuevo se acercó a nuestro nivel con fuertes movimientos del precio. Además es probable que próximamente el precio supere este nivel. Y ahora podemos ver que se está formando un histograma verde y hay un cruce de las medias deslizantes, lo que significa que próximamente el precio subirá. Por eso creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, esto está muy bien. El precio siguió subiendo y este nivel se rompió. Pero a pesar de los movimientos impulsivos del precio, nosotros obtuvimos muy buenos beneficios. Así que continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte y también vemos que tras tocar este nivel se produjo un retroceso y tras el retroceso el precio se acerca de nuevo a nuestro nivel y además el precio tiene un buen potencial a la baja. Así que vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que el precio seguirá moviéndose hacia este nivel y es muy posible que se rompa.
Además se está formando un histograma rojo y hay un cruce de las medias. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Genial amigos, este nivel se ha roto, pero estamos obteniendo muy buenos beneficios. Ahora ya tengo $3,000 en el depósito, así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora estamos buscando una situación en el mercado para continuar. Aquí podemos ver que hubo una buena y fuerte tendencia bajista y también se produjo un retroceso tras tocar el nivel de soporte donde hubo una compresión. Vemos que ahora el precio ha retrocedido y vuelve a acercarse hacia nuestro nivel. Así que vamos a abrir aquí un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel, porque el precio tiene un excelente potencial bajista y los máximos del precio son cada vez más bajos. Además podemos ver que se está formando un histograma rojo y también hay un cruce de las medias. Por eso aquí yo creo que 2 minutos serán suficientes, ya que justo en este punto el precio está empezando a formar fuertes velas rojas. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener. Muy bien amigos, de hecho el precio ha continuado moviéndose hacia este nivel y logramos cerrar nuestro trade con ganancias. Además el indicador volvió a darnos un buen punto de entrada y también hubo una zona de corrección justo en nuestro nivel, pero aún así creo que este nivel próximamente se romperá. Y en cualquier caso, ahora cierro mi sesión y salgo del mercado y por supuesto retiro todas mis ganancias. Y como lo hemos visto, hoy todas las situaciones en el mercado han funcionado muy bien y hemos obtenido un gran resultado. Ahora ustedes ya saben cómo utilizar el indicador MACD, así que ahora intenten conectar el indicador por sí mismos y busquen situaciones similares en el mercado para que puedan aplicar estas estrategias y así aprovecharlo muy bien. De esta forma podrán practicar y obtener la experiencia necesaria que se requiere para ganar en el trading. Y si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirme debajo de este video en los comentarios o pueden volver a ver este video para que puedan aclarar algunas de sus dudas sobre este indicador. Les deseo muchísima suerte. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este gran video y estoy súper feliz y contenta como siempre, pero sobre todo agradecida ya que ustedes se quedaron conmigo hasta el final. Wow. Así que espero que ustedes aprovechen toda esta información al máximo, ya que aparte de ayudarles a generar buenos beneficios, también les va a ayudar para que ustedes puedan ir generando su propio plan de trading. Pero les recuerdo que siempre es importante hacerlo de manera responsable. Y estoy segura que si ustedes aplican las estrategias que yo estoy utilizando en situaciones similares, van a obtener buenos beneficios. Amigos, nunca se desanimen, siempre sigan adelante y obtengan la experiencia necesaria para ser todos unos profesionales en el trading. Les deseo todo lo mejor del mundo. No se olviden de ingresar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Suscríbanse a este canal, denle me gusta, coméntenme y compartan este video con todo el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.